Con esa vocesota no te oye. Un minuto. Espérame. Sí. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Estamos en vivo. Bueno, nuevamente en vivo aquí desde el Congreso de la República del Perú. Continúa el evento ahora en una conferencia de prensa desde el Salón Héroes de la Democracia, donde ya nos encontramos reunidos junto a los medios para poder responder algunas de las preguntas, de las inquietudes que se han generado a partir de la exposición tan brillante que tuvimos toda esta mañana de científicos de diversas partes del mundo y también, desde luego, de aquí del Perú. Así es que vamos a dar inicio a esta presentación y si usted quiere compartir con nosotros, si tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat que estará en vivo. Si hay medios de comunicación que quieran hacer preguntas, aquí estará mi compañero Fernando Correa. Desde luego que sí, Jaime. Estas, ¿no? Desde luego que sí, estamos a unos segundos ya de iniciar y pues vamos a dar paso a que el congresista Armando Villanueva sea quien abra esta conferencia de prensa, Jaime. Gracias. Adelante. Sí, es cuestión de unos instantes que ya tome la palabra el congresista Armando Villanueva Mercado. Sí, el periodista Joyce Mantilla, colega del Perú, estará como moderador y usted como testigo de la historia. Vamos a escuchar. Congresista Villanueva, ¿vamos a empezar? ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Gracias al Congreso de la República. Si me permiten Estoy en una posición intermedia como bisagra. Este panel extraordinario que nos ha llenado, nos ha dado muchísima información sobre el hallazgo de las momias tridáctilas de Nazca, es el que está ante ustedes. Yo normalmente estaba en estas sillas como periodista parlamentario durante varios años y ahora estoy en una posición distinta, presentando a estos expertos en distintas áreas y científicos que han venido desde distintos lugares para explicarnos la validez y lo valioso que ha sido este hallazgo, que es probablemente uno de los más importantes hallazgos arqueológicos conocidos hasta el momento. Se trata de seres tridáctilos de 3 dedos en manos y pies que fueron encontrados en las cercanías a las líneas de Nazca. Ha sido muy polémico el tema. Se empezó primero por redes sociales y luego poco a poco ha ido calando hasta que llega, como ustedes pueden ser testigos, a una sala del Congreso de la República del Perú. Nos están viendo en vivo en este momento también, en distintas partes, en una transmisión en vivo que hemos empezado a partir de las 8:30 de la mañana aproximadamente. Y de todo lo que se ha dicho durante la mañana, imagino que deben haber muchas preguntas. Por eso vamos a ser breves, porque ya los que han seguido la transmisión sabemos de qué estamos hablando. Entonces, quisiera primero dar la bienvenida al congresista Armando Villanueva, que es el parlamentario de Acción Popular que está impulsando un proyecto de ley para declarar de interés cultural e histórico la investigación de las momias de Nazca. No es un aval al hallazgo, sino una petición, una norma que busca que este hallazgo, que estas momias tridáctilas sean investigadas para confrontar toda la información que han dado estos especialistas durante la mañana en la mesa de trabajo organizada por el congresista Armando Villanueva. Con su venia, los dejo brevemente con el congresista Armando Villanueva. Gracias, señor periodista Joyce Mantilla, por la presentación. Gracias por hacerse parte de este trabajo. Quiero, en nombre mío, de la Comisión de Cultura, agradecer a todos quienes estuvieron presentes esta mañana, en particular, obviamente, a un panel, yo diría, de primer nivel, profesional, que participó de esta mesa de trabajo, para sustentar, efectivamente, ayudar a reforzar el sustento respecto de un proyecto presentado por el suscrito a efectos de poder declarar de interés nacional peruano la investigación de las momias humanoides presumiblemente provenientes de Nazca, Palpa, que es territorio del departamento de Ica y territorio peruano. Este proyecto está siendo consultado con las distintas instituciones y, dado que es un tema controversial, habíamos
programado esta mesa de trabajo para hoy día 19, que inicialmente pensada para discutir entre representantes peruanos con sus instituciones profesionales peruanos, terminó derivando en una mesa de trabajo internacional. Y eso gracias al concurso del doctor en medicina Dmitry Kalevsky. Él es un profesor del Departamento de Anatomía Maxilofacial de la Pavlov I Universidad Estatal de Medicina de San Petersburgo, así como de la bioquímica con especialidad en medicina forense, Clara Martínez, de nacionalidad colombiana, aunque radicada en Suiza, según ha sido mencionado, también con la participación del doctor en medicina forense José Salce, de mi amigo paisano Yastamasi, como nosotros nos decimos, en Cusco, Raimundo Salas, en su condición de médico radiólogo, del señor Thierry Amand, ¿no? Thierry Amand, ya lo dije bien, Thierry Amand, ¿no es cierto?, que pese a su condición de francés, ¿no es cierto?, él se dice cusqueño del alma, ¿no?, y le ha dedicado buenos años a perseguir, a investigar temas históricos vinculados a la cultura cusqueña, con muchos proyectos pendientes, que ha tenido a bien impulsar la conservación, la necesidad de que el Estado peruano pudiera dedicarle mayor atención a estos hallazgos de increíbles y potenciales conocimientos que a partir de una interrelación interprofesional, multidisciplinaria, multinacional, que suponga el concurso solamente de los estados, sino las entidades competentes de investigación y particularmente de las comunidades de investigación pueda dar lugar. Y luego el señor José de la Cruz, su condición de biólogo, en realidad acá tenemos varios mexicanos, todavía no los veo a todos, y también está allá, si acaba de levantar, no sé cuál, me olvidé su nombre, disculpe. Miguel Macías, a quien todavía desearíamos escuchar, pero sin embargo por razones de tiempo ya no lo pudimos. Pero siendo esta una primera mesa de trabajo, guardamos la esperanza de que podamos contar con el concurso suyo y de todos quienes tengamos que aportar, como lo hemos hecho hoy día, con un granito de arena en la posibilidad de buscar mayores conocimientos que nos ofrece este hallazgo importante. Sin más que decir, yo quisiera pedirles un aplauso a todos los que estamos presentes por esta primera jornada. Un aplauso de agradecimiento, de reconocimiento, de admiración por el esfuerzo que ha hecho este panel y los que aún tienen la oportunidad seguramente de seguir investigando en el futuro y diciéndonos qué es lo que han encontrado en el tema. Y con esta vocación y mucha esperanza respecto de este paso que hemos dado hoy día, yo no hago sino reiterar mi agradecimiento, mi reconocimiento eterno a todos quienes desde su propia perspectiva han brindado este granito de arena que será parte de las playas gigantescas que en el futuro organizaremos y espero se den forjando nuevos conocimientos que nos digan. Bueno, ahí veo a un miembro más que no está con nosotros, ¿verdad? Ángel Romero, me gustaría que pueda acompañarnos para tener que responder a parte de las investigaciones de la que hacía parte. Bueno, sin más preámbulo, gracias Joyce, pongo a consideración a cada uno de los profesionales, investigadores que esta mañana nos han presentado los distintos resultados de sus avances de investigación para que puedan responder a las muchas incógnitas que, pudiendo haber sido planteadas en la mesa de trabajo, nos las hemos guardado para estos momentos. Gracias por la oportunidad. Perfecto, congresista. Quiero recordarles para las personas que recién se han integrado a esta rueda de prensa que todo este hallazgo se hizo más o menos hace casi 2 años. Los primeros en tener noticias de este hallazgo fueron los miembros del Instituto INCARI de Cusco, que dirige Thierry Yamín, con José Casafranca y Eduardo Valenzuela. Ellos comenzaron a difundir este hallazgo en las redes sociales hasta que llegó a oídos de Tercer Milenio de México, con Fernando Correa y Jaime Maussan, quienes luego a su vez involucraron a una cadena norteamericana de televisión llamada Gaia.com,
quien ha sido la que de gran forma ha participado y financiado gran parte de las investigaciones y los costos que esto implica, teniendo en cuenta que las investigaciones genéticas y todas las que se han hecho para toma de tomografías, radiografías, pruebas de carbono 14 y todas las pruebas que se han tomado han sido evidentemente financiadas de manera privada. Por esto toda esta información que se tiene es gracias a este trabajo en equipo. No es el producto de una sola persona, es un trabajo de equipo que, como les dije, lo inició Incari, lo continuó Tercer Milenio y luego se sumó Incari. Y ellos son los que han logrado reunir a todos estos expertos en distintas áreas que han suplido de alguna manera lo que no han hecho los arqueólogos. Hoy el gran ausente fue el Ministerio de Cultura, que es el que debería estar en este lugar. Sin embargo, como los arqueólogos no han querido hacer su parte, la han hecho profesionales de otras áreas y lo han hecho con mucha lucidez y con mucho brillo. Vamos a empezar con las preguntas, porque sé que hay muchas preguntas de las personas que están acá, y cuando gusten alguno de ustedes, me imagino que el que sienta más dirigida la pregunta hacia ellos son los que van a tomar la pregunta. Comencemos, por favor, digan su nombre y a la pregunta que quieren hacer. ¿Hay una pregunta en el público? Sí. Que te escuchen. donde ciertos arqueólogos peruanos se sintieron molestos porque dentro del grupo que presenta todos sus estudios no hay ningún arqueólogo. Y haciendo memoria, recordemos que fue la doctora María Reiche, alemana, que no era arqueóloga, sino era física y matemática, en durante 50 años preservó lo que hoy podemos observar y logró inclusive que fueran declaradas patrimonio mundial, que son las líneas de Nazca. En cuanto a mi pregunta... Que use los dos micrófonos, por favor. Uno es para la transmisión en vivo y la otra es para que te escuche en la sala. ¿Así? Los dos micrófonos, ahora por sí. favor, sí. No sé si me escucharon hasta ahora. ¿Sí? ¿Más o menos? Comienzo, no, bueno, bien. No, simplemente una reflexión antes de mi pregunta, porque en la reunión anterior algunos arqueólogos nacionales se sentían molestos porque dentro del grupo que están presentando estas evidencias científicas no hay ningún arqueólogo. Y eso me hizo reflexionar de que precisamente la doctora María Reiche, que es sinónimo de las líneas de Nazca, no era arqueóloga, era matemática y física, era alemana, y gracias a ella fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad y hoy las podemos disfrutar. En cuanto a mi pregunta en sí, no sé si me perdí de algo, pero lo que me faltó un poquito de información es con respecto a los implantes metálicos que se sabe que algunos de estos cuerpos tienen, qué composición tienen ese metal y bueno, qué datos hay hasta el momento. Gracias. Bueno, yo le traslado la pregunta al señor Thierry Yamán, porque si los arqueólogos no han participado no es porque no se les avisó. Y él es el más adecuado para responder eso, porque él sí notificó al Ministerio de Cultura y a sus arqueólogos, sin embargo nunca hubo respuesta. Thierry, por favor, creo que tienes que presionar el botón para que se... Ya está. Muy buenas tardes a todo el mundo. Para contestar a su pregunta, es una lástima. Yo entiendo la reflexión del señor arqueólogo. Es cierto que es un caso que no ha respetado el proceso académico, como lo he explicado un grupo de huaqueros. Me imagino han encontrado este sitio aún desconocido en la zona de Nazca y
han venido uno de ellos ha venido a tocar a la puerta del Instituto Incari con este material. Y nosotros, era a fines de octubre, y nosotros cuando hemos estimado que quizás se trataba de un asunto grave y a la vez importante, visto sus posibles implicaciones, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Cultura en cuanto del mes de enero. Y bueno, nunca nos ha contestado el Ministerio de Cultura de manera oficial. Sin embargo, a partir de febrero del año del 2007 tuvimos contactos a nivel internet, por correo electrónico, con un arqueólogo del Ministerio de Cultura de Nazca, el señor Alberto Jacinto. Y entonces los arqueólogos sabían, digo arqueólogos profesionales, sabían de esta situación. Y también sabemos que en la zona Nazca-Palpa hay mucho tráfico. Nosotros al Instituto Incari siempre hemos tratado de llamar la atención a las autoridades. Hemos dirigido una carta al presidente PPK en junio de 2017, que nos ha contestado, pero que ha derivado nuestra carta al Ministerio de Cultura de Lima. Y bueno, lamentablemente todavía no tenemos respuesta. Mi última carta al Ministerio de Cultura, fecha de octubre de este año, hace menos de un mes, y esperamos que vamos a recibir una respuesta. Al Instituto Incari hemos hecho todo para evitar que este valioso material desaparezca, que sea vendido, por ejemplo, a coleccionistas privados, etcétera, etcétera. Así que a la vez yo entiendo lo que nos ha dicho el arqueólogo, y entiendo su cólera, pero de otro lado nosotros hemos hecho lo máximo para rescatar un patrimonio que sí es genuino, y creo que hemos mostrado las pruebas que lo es. No tiene precio, pertenece para nosotros no solo al patrimonio de Palpa Nazca, pero al patrimonio peruano y al patrimonio de la humanidad. Y en este sentido nosotros estamos muy agradecidos al señor congresista por esta iniciativa en el marco de este proyecto de ley. Bueno, la pregunta era sobre los metales. Creo que el doctor Salce o el biólogo tenían algo que decir sobre los metales. Sobre la función de los metales, presumiblemente la función de los metales. Respecto a los metales, hemos entregado a IGEMET, que es una gran institución peruana que trabaja con el Ministerio de Minas. Le hemos entregado 6 muestras y nos han hecho un estudio magnífico de 200 páginas y de manera un poco rápida vamos a decir que son aleaciones. Hemos analizado el pectoral de Josefina, una placa de una de las manos, un anillo que se encuentra también en una mano, la de Paul Roncero, la primera mano que pudimos estudiar. Hemos analizado la placa que tiene Alberto a la cadera y una roca que parecía un poco extraña, tenía mucho peso, etc. Bueno, y un objeto en forma de cruz o de estrella que tiene una composición bueno, que parecía un poco extraño, vamos a decir. Y todas estas muestras son aleaciones de oro, de plata, de cobre, depende de estos objetos, más o menos corresponden a
a la cultura de la época, o sea, Paracas o Nazca. Salvo que tenemos una muestra del anillo de una mano de Paul Roncero que parece un poco extraño porque hay fierro y por lo que he entendido han utilizado un baño de níquel, lo que no corresponde a los usos de la época en la zona Nazca. Y bueno, creo que el ingeniero de IGEMET no ha venido. No. Claro. Bueno, de todas maneras vamos a comunicar este informe muy interesante, muy completo sobre estos metales. Y creo que también el doctor Jesús Salce habías visto cosas interesantes con respecto al pectoral de Josefina, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros analizamos un poquito la ubicación que tiene el pectoral en Josefina y tomando en consideración la ubicación que tiene ese pectoral, se encuentra incrustado en el pecho, pero de una forma en la cual la piel queda perfectamente adosada al material, es decir, no está cosido ni metido en la piel, simplemente se encuentra adosado, pero el adosamiento en el que se encuentra es perfecto a la anatomía y todavía se encuentra un poco metido hacia la cavidad torácica sin perforar la superficie de la piel, y esto va correlacionado directamente a la posición en donde se encuentran anomalías del trayecto de la columna vertebral, puesto que se encuentra desviada y está a esa altura. Igual en las imágenes logramos ver que tienen un poquito de reflexión de las ondas que se utilizaron para el estudio y por eso es que en las imágenes se ve con una coloración azul o rojiza. No sé si el compañero doctor de la Universidad de San Petersburgo, Dmitry, quisiera ampliar el tema. Sí, por favor, doctor Dmitry. Спасибо. Но на самом деле вопрос металл не металл очень простой, потому что в рентгенологии есть шкала Хаусфилда, плотность относительно воды. Esperamos la traducción. Hay podemos ser categóricos en este caso. Para definir si es metal o no es metal, nosotros recurrimos a la escala Hansfield, que nos dice. И очень легко, померив плотность этого участка включения, можно понять, что это металл. Но металл очень своеобразный, потому что немногие металлы дают такое маленькое отражение рентгеновских лучей, какое мы видели здесь на компьютерной томограмме. Podemos nosotros decir, de acuerdo a esta escala Hansfield, que es un metal, de acuerdo a la densidad que presenta este implante, que nosotros consideramos que es un implante. No sabemos el tipo de metal que es, nos da una densidad que no podemos identificar al metal con esa densidad que nosotros hemos obtenido. Обычно металлы дают такое искажение, они дают такое расхождение лучей и закрывают за собой поле. Generalmente la reflexión que obtenemos del metal, de los metales que conocemos, es un poco diferente a la reflexión que hemos obtenido en este metal. И, к сожалению, нет еще шкалы градации разных материалов в рентгенологии, что могли сказать точно, это золото, или это сталь, или это железо, или это aluminio, или это bronza. En esta escala hay mediciones que corresponden a diferentes metales. Por ejemplo, hay mediciones en esta escala que corresponden al oro, a la plata u otros metales, y la medición de la densidad que hemos obtenido no corresponde a ninguno de estos. Для этого нужен химический анализ этого металла. Se necesita un análisis ya químico para determinar la procedencia de este metal. Otro detalle había sido encontrado por el radiólogo Raimundo Salas cuando hizo las tomografías, los rayos X y las tomografías, y encontró características que habían sugerido que ese metal había sido incrustado en el cuerpo del ser cuando estuvo vivo. Doctor, por favor. Sí, el metal que se encontró es en la momia Alberto a nivel de la cadera derecha, donde también hemos encontrado una formación muy parecida a un injerto autólogo, y en el examen tomográfico encontramos una reacción ósea probablemente por un traumatismo, no solamente en la parte externa, sino también en la medular.
Entonces, el implante en las unidades Hansfield es más o menos 2.500 unidades Hansfield, pero no se puede detectar qué metal es. Perfecto. ¿Hay otra pregunta, por favor, señor Maussan? Bueno, primero al congresista, ahora que mencionaron la situación de los cuerpos, una pequeña denuncia. Hubo un segundo cuerpo como María, pero este desapareció. Se dice que fue llevado a Brasil y de ahí a manos de algún conexionista. Nunca lo pudimos investigar. Algunos dijeron que era una falsificación, que había sido realizado para que se parecía, como adquirió la fama el cuerpo de María. Ahora ya prácticamente nadie recuerda ese cuerpo, pero hubo un segundo cuerpo. Aparentemente era, por las apariencias físicas, era masculino, tenía las mismas características. Por ahí hay unas imágenes en internet que se dieron a conocer, que hacen al cuerpo. Nosotros lo analizamos en lo posible y tenía una enorme similitud. Entonces, lo que se mencionaba, también sabemos que hay otros cuerpos. La necesidad de pues evitar que estos salgan de Perú. Hay mucha gente, y ahora después de esta conferencia de prensa, de este evento que usted ha realizado, el interés y el valor de esto se va a elevar considerablemente, y considero yo que es necesario pues de alguna manera tratar de que estos cuerpos se queden en Perú hasta que se determine su verdadero origen, que es lo que se está tratando de hacer ahora. Bueno, eso es primero. Luego tengo unas preguntas. La primera para el señor Dimitri. Creo que una de las mayores sorpresas de esta mañana ha sido que nos ha mostrado el interior de uno de los huevos que están en el interior del cuerpo de esta pequeña momia de 60 centímetros llamada Josefina. Esta momia tiene huevos para los periodistas que están aquí, y finalmente un equipo de científicos pudo lograr ver el interior de ese huevo. No sé si quisiera decirnos cómo lo logró y qué es lo que encontró en el interior de ese huevo, por favor. Я считаю, что это яйца, в которых есть зародыш, эмбрион. Находятся они в брюшной полости, они связаны тканями, то есть было питание, есть яйцевод там. То есть это вот. Consideramos que efectivamente son huevos. Estos huevos en el interior tienen un embrión. Nosotros hemos encontrado unos tejidos dentro de la cavidad abdominal que podrían tener la función de una placenta porque están pegados al huevo. Entonces el embrión ha podido alimentarse a través de estos tejidos. Eso es básicamente la conclusión que hemos llegado después de hacer un análisis de las capas tomográficas que nos han hecho llegar. В других объектах, может быть, был больше по возрасту эмбрион, он был более скрещенный, поэтому может быть меньше различимые черты. En los tres huevos que hemos visto formaciones similares, no idénticas. Esto debido a que el embrión en los diferentes huevos tenía diferente fase de desarrollo. El micrófono, por favor. Sí. Una pregunta del señor Jaime Maussan. La segunda pregunta para todo el panel, para todos los científicos de este panel, quisiera que uno por uno respondiera si existe similitud de estos seres con algo que exista en la Tierra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José de la Cruz Ríos López. Mi trabajo ha sido como biólogo hacer un diagnóstico, una descripción en base a las características de este ser, y es lo que se hace en biología. Una especie en particular tiene o guarda ciertas características que evidentemente en el proceso evolutivo va adquiriendo al paso del tiempo, y eso se los va conservando, o bien resulta de una combinación de ese proceso evolutivo. Fue para mí una sorpresa poder correlacionar muchas de estas características que
más o menos puede determinar 5 caracteres que es más atribuido a las características de dinosaurios terópodos. Ciertamente guarda esa relación anatómica morfológica, pero sin embargo el detalle aquí muy importante y relevante es el hecho de no tener las características que proceden de un ancestro común a nosotros, como es la presencia de radio, cúbito, tibiperone, que es un carácter que todas las especies poseemos. De esa manera se determina que procedemos de un ancestro común. Evidentemente aquí estamos ante una situación de paralelismo evolutivo. Esto es que esta especie debió haberse originado de un ancestro común, pero diferente al nuestro. Evidentemente adquirió esas características que hemos podido también constatar aquí en procesos biológicos que de diferentes especies que sin embargo no se correlacionan de la filogenia, pero que evidentemente parece ser que se forman a partir de un proceso que con el paso del tiempo evolutivamente van adquiriendo, y parece ser, y es sorprendente ver esta correlación que podemos hacer con algunas especies particularmente que conocemos o que conocemos por parte de la ciencia. Otro hecho importante y relevante con respecto a ello es el cúmulo de evidencias que hemos podido reunir. El ADN también nos está indicando la no procedencia de un proceso evolutivo, al menos con especies que hay aquí de la Tierra, ¿no? Yo creo que eso es de manera muy general con respecto a la pregunta sobre el hecho de un posible origen de estos seres. Características fisiológicas y anatómicas nunca han sido descritas ni en la literatura médica, biológica o antropológica. Entonces estamos ante un caso nuevo o de una nueva especie que recién se está descubriendo. Bueno, yo voy a ser un poquito más puntual. Primero hay que enfatizar que estamos hablando de diferentes cuerpos. Hay un cuerpo María que mide 1,68 m, hay un cuerpo denominado Josefina que mide 60 centímetros, del cual hay otros cuerpos, otros individuos, hay cabezas solas, hay un cuerpo infantil, pediátrico, denominado guaguita, y hay manos de 30 centímetros de largo que se encuentran independientes o solas. Entonces, cada uno de estos guarda una similitud en la tridactilia. Sin embargo, hay que especificar que el cuerpo de María visualmente y anatómicamente es muy similar al humano, pero que las características de la mano y del pie de tridactilia, con algunas especificaciones tales como la longitud del cráneo, la ausencia de pabellones auriculares, entre otras, lo han hecho único y un espécimen de análisis, el cual ya nos explicaron que con el ADN no guarda una relación al ser humano. En sumatoria, los cuerpos de 60 centímetros y la mano también ya fueron analizados y no tienen relación con el ser humano en cuanto a su anatomía, ya que tienen diferentes partes, diferencias óseas, diferencias en los órganos, organelos, y además también se comprobó por el ADN que tienen una independencia de gran importancia a relación con el ser humano. Quiero resaltar lo que comenté en la ponencia y lo va a ampliar la doctora Clara, que lo importante es que en promedio se parecen en un 30% en el ADN, pero eso no es lo relevante no es cuánto se parecen, sino que lo relevante es que son 70% diferentes, distintos a un ser humano en su genética y en su fisonomía, morfología y anatomía. Esto es de gran relevancia, ya que nuestro pariente más cercano, el chimpancé, es 99.8% similar al ser humano, es decir, tenemos una diferencia de un 0.2% con el chimpancé.
Ese 0.2% de diferencia, qué relativo y qué importante es. Ahora, ¿cuánto más? Un 70% de diferencia, que es lo que nos están comprobando los resultados de ADN, que espero la doctora Clara nos pueda ampliar la información. Bueno, siguiendo más o menos esta misma lógica, yo podría decir que a donde está en este momento la investigación, si se compara el ADN de las especies tridáctilas desecadas de 60 centímetros, que tienen una proporción de, según el último análisis hecho por, no sé exactamente el nombre del laboratorio, Ángel, Abraxas, que es el último resultado y que yo creo él lo podría explicar mejor. O sea, en últimas es un 20% aproximadamente. ¿Me corriges, por favor? ¿Qué? Perdón, estaba yo muy elevada, 15%. Entonces, perdón, continúo con la lógica. No existe un solo vertebrado que tenga tan poca correspondencia, y eso es vital. No existe un solo vertebrado que tenga tan poca correspondencia con el ADN humano. Ya allí estamos abriendo una, como se dice, una autopista, si se puede decir, para buscar qué es esto, primero. Segundo, con respecto a María, como lo decía el doctor Salce, morfológicamente, fenotípicamente puede haber una cierta similitud a grosso modo, pero no hay que olvidar que son situaciones morfológicas que están determinadas por un paquete pequeño de genes, en últimas, o combinaciones tal vez más complejas pueden ser, pero ese porcentaje que le da una cierta similitud de 30%, no hemos hecho un estudio más profundo, pero puede ser debido a que exactamente en esa parte que puede compartir con Homo sapiens se pueden alojar los genes de apariencia, como puede ser, por ejemplo, el hecho de poseer una columna vertebral de tal manera, el hecho de tener, por ejemplo, características de talla, que hace que más o menos nos haga pensar en que estamos como dentro de una situación de un primate, algo semejante. Pero tampoco podemos ir más lejos porque comparte muy poco. El problema es que comparte solamente 30% en promedio, según 3 laboratorios que han analizado. Entonces, yo creo que verdaderamente estamos frente a algo que no se puede rotundamente decir son 2 nuevas especies, porque faltaría todavía ir más a estudios más todavía a nivel de proteínas, a nivel de ciertos genes, por ejemplo, como los genes que van a determinar ciertas características de todos los vertebrados, etcétera. Pero lo que es importante es que la mayoría de especies que comparten tan poco ADN con el hombre pertenecen más que nada a invertebrados en general. Y es ahí en donde hay un punto de interrogación. ¿Qué es esto? Yo no soy capaz a este estadio de responder, simplemente de volverme a poner otras preguntas para continuar. ¿Alguna pregunta, por favor? Daniel. Micrófono, por favor, para el señor. Muy buenas tardes. La pregunta va dirigida al señor congresista Armando Villanueva. Los resultados a claras luces nos dicen de que son evidencias palpables, con mucho porcentaje de veracidad, que se ha descartado la falsedad de estas evidencias. La pregunta es,
si su despacho va a tomar algunas acciones para ver la manera de recuperar estas evidencias y seguidamente si hay alguna institución actualmente en el Perú que podría acoger estas evidencias. Gracias. Bueno, hemos impulsado la ley, esta mesa de trabajo, esta es una primera mesa de trabajo, tenemos el material que hemos podido captar esta mañana, vamos a sistematizar para invitar para que las universidades distintas acá mismo puedan recrear cada una de las exposiciones, ¿no? Que con las especialidades correspondientes, vamos a enviarlas con alguna invitación para que puedan asumir la responsabilidad. Igualmente le haremos llegar el material al Ministerio de Cultura. Lamentamos que no pudiera estar en la reunión de hoy día, pero esperamos de que de acá para adelante estén. Pero más allá de ello, yo los invito, particularmente a quienes son panelistas que vienen de distintas partes del mundo, que masifiquemos esta posibilidad investigativa, ¿no? Porque ya no solamente para comprometer a una comunidad nacional, sus instituciones competentes, sino a la comunidad internacional, porque ya vemos que en el país mío, nuestro, en el caso de los que somos peruanos, tenemos algunas especialidades, pero no tenemos otras tantas, lo cual nos compromete a todas las comunidades en este propósito. Espero que así sea. Por lo demás, todo el compromiso que pueda advenirse en el futuro para impulsar este proyecto desde el Congreso mismo. Buenas tardes, Joy Mantilla, señor Mauro Gonzalo y el equipo que aquí está haciendo el debate científico sobre el tema momias de Nazca, que es un tema muy controversial para el Perú. Yo como ciudadana de Lima, peruana, me siento indignada, disculpe usted, señor congresista, que lo trate por primera vez aquí en esta sala. Bueno, desde que he llegado, como se dice acá, me han maltratado, disculpe la palabra. Quizás no poseo ningún título inmobiliario, ni soy profesional. Bueno, voy directo al grano. Sucede que aquí hay arqueólogos. Yo saco la cara no, porque yo he vivido durante 2 años y medio este caso, hablo, el único arqueólogo que ha seguido este caso, ha estado presente, es el arqueólogo César Soriano Ríos. Él ha estado incansablemente en el pueblo de Nazca, en la zona in situ y alrededores. Se le ha perseguido contundentemente, se le ha amenazado de muerte día a día. Ha ido a hablar con el Instituto de Cultura de Nazca y lamentablemente, ¿qué es lo que nos encontramos? Citan a la Fiscalía y la Fiscalía da la orden de que lo capturen. ¿Cómo es eso, señor congresista? Disculpe usted la forma que estoy hablando, ¿no? Mi persona también ha querido ir a participar, quiero ir a tomar fotos, grabar videos. No, tienes que pagar $800 un video. Yo siendo peruana, siendo de acá, me cobran $800. Es para demostrar a mis paisanos que son acá de la capital o de todo el Perú que hay unas criaturas tridáctilas no humanas. Sé que a muchos nos asombra, a muchos nos arraiga. ¿Qué es esto? Pero sucede que acá los científicos están mostrándoles a ustedes. Claro, faltan más elementos del caso. Ruego a su persona de usted que llame a todos los arqueólogos que no estén con la cabeza cerrada, de mente abierta, que se investigue. Uno como profesional no puede de un manotazo decir, no, digo esto y punto, no. Hay que mostrar las pruebas, hacer un análisis. Sin análisis no hay nada. Por lo tanto, ¿cómo avanzamos? Debido a esto, a el señor arqueólogo lo han amenazado, la parte que es del Ministerio de Cultura, la parte de la mafia de los huaqueros, hay varias mafias. Las piezas están saliendo por todas las fronteras en nuestras narices. ¿Puede precisar la pregunta, por favor? Ya, disculpen a usted. Únicamente es que quería aclarar ante usted me falta palabras para decir en un momento todo esto. Muy amable, señor congresista, y gracias. Bueno, no había pregunta. Si solo puedo decirle, agradezco su intervención. En un momento pensé que la habíamos maltratado acá. No, felizmente. Bueno, precisamente para salvar todas estas peripecias, digamos, llamarlas de algún modo, es que hemos presentado el proyecto para superar justamente este nivel de anomia que en el Perú hemos tenido con las instituciones y demás. Así que estamos camino a ello. Este es un primer paso que hemos dado. Espero que en el futuro podamos dar muchos más. Gracias por su información. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes. Fernando Correa de Tercer Milenio. Y es para también el señor congresista. Dado lo que ha recordado la periodista uruguaya Silvia, de que fue una alemana y matemática quien pues dio a conocer lo de las líneas de Nazca, ha sido un francés ya de origen y de corazón cusqueño quien ha hecho descubrimientos de este tipo. Yo pienso que se debe de ir más allá, y esa es la pregunta concreta. ¿Se va a permitir a más universidades del extranjero que ya tienen el interés abierto en esto, que puedan venir aquí al Perú, que no se nos trate pues también con determinado desdén o desde el punto de vista de no vengan al Perú? Digo, me parece que el mundo es de todos, y esa sería la pregunta. ¿Podemos invitar a otros arqueólogos del extranjero que personalmente incluso conozco, otros investigadores, señor congresista? Ya quisiera representar a todo el Estado, solo soy congresista. Bueno, pero yo creo que sí, acabo de decirlo, creo que la comunidad internacional debe quedar comprometida. Ahora, eso me da pie a decir lo siguiente: lo primero que habrá que determinar es que estas piezas se legitimen, se legalicen, se transparenten, sin que necesariamente esto signifique que se judicialicen, porque entre la judicialización, gracias. Bueno, ahora sí parezco político, he dicho algo que ha traído aplausos, pero mire, entre que se judicialicen y se investiguen, yo 100 veces prefiero que se investiguen para luego hacer un plan de investigación que debe corresponderle al Estado, y espero a la comunidad internacional que me permita multiplicar las muestras que hasta ahora tenemos. Esa es tarea del Estado, de nosotros mismos, pero bienvenida toda posibilidad de investigar, de convocar a la comunidad internacional. Creo que juntos los podremos hacer. Es más, la convoco porque tal vez tenga dificultades para legitimar esta posibilidad dentro de mi país, pero si la comunidad internacional ya se dirige al Estado pidiéndole que lo haga, seremos más en la misma causa. Gracias, congresista. Hay otra pregunta también de un colega de Radio Cielo, si no me equivoco. Buenas tardes, señor congresista. Bienvenidos los invitados internacionales, al colega Jaime Maussan y a todos los presentes. Usted sabe, señor congresista, y los presentes, que aquí en el Perú existe una ley de acceso a la información y transparencia. ¿De qué manera ustedes van a utilizar esta ley de acceso a la información, a la transparencia, para poder tener acceso a no solamente estas informaciones que ustedes vienen divulgando, sino hay inclusive información dentro de la Fuerza Aérea con respecto a los fenómenos conocidos como ovnis? Y tengo entendido que el gobierno, a través de sus literaturas, enseña que es un gobierno que tiene las puertas abiertas para todos, ¿no? Gobierno Perú, gobierno abierto. ¿De qué manera se va a apoyar a los investigadores y periodistas y ustedes mismos a que tengamos acceso a esa información? Porque tengo entendido que el gobierno no puede prohibir, salvo que sea alto secreto, bueno, puede ser vida personal, pero porque acá en el Perú no solamente se conoce el caso de la línea de Nazca a través de María Rey, sino también ha venido un periodista de España, JJ Benítez, el caso de periodista mexicano muy conocido, Jaime Maussan, que he podido por primera vez conversar con él. Ustedes mismos que están iniciando esto, para que tengamos todos los ciudadanos, o en todo caso nosotros nos comprometamos a apoyarles de una u otra forma, utilizando los mecanismos constitucionales para poder tener acceso a información, porque aquí deberían estar las instituciones del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente? No sé cuál sería su evaluación y cuál sería su invitación frente a estas normas que existen, que están legisladas en el Congreso y que de una u otra forma de repente no se aplica o falta una presión ciudadana. Gracias. Hoy día hemos dado un paso importante en este proceso de tangibilización de esa ley de acceso a la información y la transparencia. Hemos dado cuenta del sustento correspondiente, de los elementos investigativos, de los resultados iniciales que abren fronteras increíbles, multidisciplinarias, para todos en el mundo. Espero que esta misma información y transparencia pueda multiplicarse desde la misma acción del Estado, pero creo que
desde el Congreso hemos dado un primer paso y yo espero que los siguientes sean mucho más abiertos y efectivamente se cumpla esta ley de transparencia, de información, de gobierno abierto a la ciencia, a la investigación, a la cultura, que es no solamente un principio que está contenido en la Constitución, en las leyes, sino en los acuerdos internacionales para los bienes culturales científicos. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Est-ce que tu peux nous parler, excuse-moi, nous raconter un petit peu sur la démarche que tu as fait près de l'UNESCO, s'il te plaît? ¿Qué preguntó, por favor? Yo le puedo traducir. ¿Pero qué preguntó usted? Perdón. Le pregunté si nos podía explicar las gestiones que está haciendo frente a la UNESCO y por qué entra dentro del cuadro del senador. ¿Le puede traducir, por favor? Responda. D'accord. Bonjour tout le monde, merci pour cette conférence de presse très importante. J'ai rédigé 2 rapports, tous les 2 à l'attention du gouvernement français d'abord et de l'UNESCO ensuite. Micael nos comenta que efectivamente él ha escrito 2 informes, uno directamente hacia el gobierno francés et le deuxième. Et tous les 2 ont été destinés au gouvernement français et à l'UNESCO. Los 2 han sido destinados directamente al gobierno francés con copia a la UNESCO. Voilà. Les 2 institutions nous ont répondu. Le gouvernement français a été très intéressé. Ces rapports en fait traitaient des implications et des conséquences de cette grande découverte qui a lieu au Pérou. El gobierno se ha mostrado muy interesado y trata efectivamente de estos descubrimientos que se están haciendo actualmente ahora aquí en el Perú. Ce rapport en fait présente ces grandes découvertes, l'histoire de ces découvertes et propose au gouvernement français de tenir une position évolutive, de tenir une position constructive par rapport à ces découvertes, parce qu'elles ont des implications et des conséquences pour tout le monde sur la planète. Voilà. En resumen, él explica que este documento explica de manera muy clara hacia el gobierno francés que hay implicaciones que están por encima mismo de las regiones. Es una implicación planetaria, global, la implicación de este descubrimiento. Il est évident que de telles découvertes provoquent dès le départ des levées de boucliers, l'apparition de contradicteurs, aussi bien dans tous les domaines, mais aussi dans le domaine scientifique. Il y a aussi beaucoup de dogmes, de dogmatique dans le domaine scientifique. Voilà, un petit moment, parce que sinon après, es difícil por traducir. Dice que efectivamente este tipo de gestiones es normal que provoquen reacciones, o sea, reacciones de parte de personas que no aceptan los cambios y también de una parte de la comunidad científica que tiene ciertos cánones rígidos. On a d'ailleurs vu une 50aine de scientifiques du Pérou juger de cette affaire de façon négative sans avoir aucun élément et sans avoir aucun argument scientifique dès le début de cette affaire. Nos cuenta que una vez que se hizo este documento hubo una reacción
esta reacción fue de la parte de aproximadamente 50 científicos franceses que sin nunca haber hecho una sola comprobación, ni una sola experiencia, ni ninguna investigación, simplemente se limitaron a negarlo por el grado y la dignidad que ellos tienen, basados en eso. Listo. Ok, ¿alguna pregunta más? Donc, Perdón, continúe. Donc ces découvertes ont une importance particulière. Si le Pérou les reconnaît, il sera important pour la France de tenir une position là-dessus. Et les rapports, en fait, ont pour objectif de faciliter pour le gouvernement français et pour l'UNESCO l'émergence de ces découvertes a nuestra época. Voilà. Dice que es un efecto recíproco, que es importante que haya la aceptación de este proyecto de ley para que esto pueda reanimar en Francia y que de esa manera se pueda apoyar, pero que se necesita fundamentalmente que haya este punto de partida, fundamentalmente. Pour terminer, si je peux me permettre, pour terminer, je dirais que si le Pérou reconnaît l'importance, l'intérêt de ces découvertes, eh bien, c'est un tournant dans sa position sur la planète, parce qu'il va devoir éveiller de nombreuses autres nations. Voilà. Il dit que c'est d'une importance capitale, que ça peut... T'es en français là. Perdón. Perdóneme. Y dice que es de una importancia enorme, que esto puede cambiar paradigmas, que definitivamente tenemos que estar conscientes de la importancia, no solo para la Francia, sino para la humanidad de este descubrimiento. Gracias. Hay una pregunta del señor Miguel Suárez, del diario El Comercio. Detrás, por favor. Gracias. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Mi pregunta es sobre el siguiente paso. O sea, se ha dicho que todavía faltan algunas pruebas, algunos análisis más para poder confirmar o poder decir de que se trata de nuevas especies. Entonces, mi pregunta es, específicamente ahora, ¿qué tipo de pruebas se desean realizar sobre estas muestras? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuáles son los otros exámenes que se desea, sostener sobre estas muestras, ¿no? Doctor Salce, por favor. Estuvimos hablando temprano algo de eso, ¿no? Bueno, muy buena la pregunta. Antes que nada quiero puntualizar. Para poder hacer cualquier otro estudio, cualquier otro análisis, es de vital importancia la conservación de las piezas. Las piezas, si no se ponen en un estado de conservación adecuado, se van a perder y se van a degradar. Luego, entonces, para poder realizar cualquier otro tipo de estudio que la comunidad científica requiera o anhele realizar, primero tendríamos que conservar las piezas en un medio y forma adecuada. Ahora bien, ¿qué estudios se pueden realizar? Infinidad de ellos. Estudios de los metales, necropsias, reconstrucciones tridimensionales, más análisis biológicos, ADN, bioquímicos, biomoleculares, en fin, hay diversidad en las ramas de la ciencia que permitirían profundizar en el conocimiento de estos especímenes y de estas piezas. Pero para poder llegar a este punto de investigación con todas las ciencias posibles, primero hay que tener la conservación de las piezas y este es un factor indispensable y prioritario que debe de cumplirse. Deben de conservarse las piezas antes de que se degraden, porque tenemos que entender que están fuera de su medio de conservación, es decir, ya fueron extraídas
de donde se conservaron durante milenios o cientos de años. Ahora hay que conservarlas para poder estudiarlas. Y una pregunta más. Actualmente, entonces, ¿cómo se están conservando? ¿Dónde están y cómo se están evitando? Thierry. El señor Thierry Yamin creo que puede contestar su pregunta. Bueno, también nuestro amigo Manuel Cáceres puede contestar a esta pregunta. De lo que sabemos, están en un lugar entre Cusco y Nazca y parecen en buen estado de conservación. Tuvimos la oportunidad con el señor congresista de verlas hace unos días y me parecen en buen estado de conservación y creo que el descubridor de este hallazgo está, creo que está listo. Manuel, ¿me lo confirmas? De entregar el material a una institución o al Ministerio de Cultura. En eso estamos también con el señor congresista, justamente para tratar de rescatar lo que se puede rescatar, porque sabemos que ya muchas piezas han sido vendidas y como lo ha dicho Jaime, hasta afuera, la momia Petra parecida a María ha sido vendida, no sabemos cuánto, pero sabemos que está en Rusia. Y cuántas otras serán así vendiendo fuera del Perú. Así que bueno, estoy de acuerdo con el doctor Salcé. Primer paso, dar un estatuto legal al material y rescatarlo para poder darlo a la ciencia después. Sería mucho mejor en un museo o un laboratorio que puede garantizar su perfecta conservación, es cierto. Digo, también de lo que creo saber, Mario está de acuerdo, listo para ayudar a la localización del sitio, etcétera. Preguntaron respecto a la conservación, el señor Manuel Cáceres también tenía algo que acotar, porque sí, hay una voluntad de entregar todos estos cuerpos, pero que él lo mencione, por favor. Señor Cáceres, por favor. Sí, buenas tardes, señor congresista, panelistas y a todos los presentes y prensa. Como ha dicho ya Joyce, hay la mejor voluntad del descubridor de entregar estas piezas. A raíz de que tomó en contacto justamente con Incari, sabemos que las piezas se conservan con algo natural, que es la diatomea, simplemente porque eso permitió su desecación. Entonces, a raíz de eso, el descubridor ha tenido ya el tino de, digamos, tenerlos con su conservación, que se ha permanecido por siglos y siglos, que es simplemente el polvo de diatomea. Y lo que sí, algunas piezas que no están conservándose en diatomea, esas sí hay que tener cuidado en estos momentos. Pero reitero, el descubridor es el que está en estos momentos con toda la buena voluntad de entregar las piezas. Sabemos, señor congresista, que está de por medio primero superar un tema legal, que es fundamental. Superando el tema legal, todo se va a poner a disposición de la ciencia. Дмитрий. El señor Дмитрий tiene algo que decir, por favor. Самое обидное то, что вот КТ, который мы получили, последний Марии, там уже нету половины пальца. То есть пока эти мумии перевозят, они теряют уже части тела. Efectivamente, la legislación o el marco legal es muy necesario para que tengan un ejemplo. Lo que se ha vivido es que en Rusia han recibido las imágenes tomográficas, pero en ellas ya le faltaba un dedo a la momia María, ¿no? Entonces, este dedo en el proceso de los traslados ha sido perdido, ¿no? Es por eso que es muy necesario tener un marco legal. На прошлом КТ он еще был целый. Tenemos efectivamente imágenes tomográficas de María con sus dedos completos, y las siguientes imágenes que nos llegaron ya esta momia había perdido un dedo, ¿no? Es muy lamentable esta situación.
Claro que sí. Y yo tengo que acotar algo, congresista, respecto a eso. Hace algunas semanas, el periodista Fernando Correa y quien les habla, hemos sido testigos de 2 nuevos cuerpos con características similares a Josefina y Alberto. Entonces, cuando nosotros vimos estas primeras momias, que usted que ha visto descritas de manera magistral, obviamente los investigadores tuvieron el cuidado como para no dañarlas, o fácil hubiera sido hacerle una incisión en la panza para extraer un huevo y tener más información. Pero al pensar que eran seres que no tenían dúplica, que no había otros más, no se hizo nada. Aparte no habían las condiciones en el ambiente o laboratorio. Sin embargo, ahora que ya sabemos que hay más cuerpos, es muy probable que, como conversábamos con el doctor Salce y con el doctor José de la Cruz, sea posible ya cuando se oficialice una investigación multidisciplinaria en el Perú, poder, entre comillas, sacrificar alguno de estos cuerpos para poder hacer un análisis muchísimo más profundo, que el mundo estaría perplejo al ver los resultados de esto. Solo quisiera decir lo siguiente al señor periodista del diario El Comercio y a los que pudieran estar esta tarde compartiendo con nosotros. Creo que la labor que puedan desarrollar los medios de comunicación para, superando todas las leyes y demás, que además los compromete al Estado y a sus instituciones competentes, podamos viabilizar la entrega formal que está siendo manifestada desde distintos ángulos, están dispuestos a hacer quienes tienen en manos, para dar la información correspondiente. Yo sigo pensando, al margen de que vivo en un Estado de Derecho, que resulta siendo mucho más interesante, mucho más productivo la posibilidad de garantizar la conservación, garantizar las condiciones de investigación, de manipulación, de cada uno de estos elementos, porque si efectivamente les he visto las piezas, previo compromiso de que efectivamente yo mismo al presentar la ley no había visto las piezas. Yo creí simplemente, y creí que importante porque había un indicio de patrimonialidad, de presunción de patrimonialidad, que me dijo, oye, esto hay que investigar por todas las fronteras que hoy día empezamos a discutir, se presenta. Creo que tenemos que hacer una alianza, una alianza entre toda la sociedad, tras la idea de buscar el compromiso y la verdad y los conocimientos que nos puedan permitir previa el ofrecimiento de las condiciones de conservación que yo creo que tendrían que garantizarse, de entregarse a las instituciones que se comprometan con esta posibilidad. Así que ahí tenemos un compromiso compartido. ¿Alguna pregunta más, señores asistentes? Aquí hay una pregunta, por favor, un segundito. No, pregunte usted, por favor, sí. Gracias. Está apagado. Vamos a prender el micrófono, ya. ¿Listo? Gracias, mi nombre es William, yo hablo poquitito español y yo entiendo menos. Tal vez no entiendo la contesta de mi pregunta, pero los cuerpos pequeños, hay un porcento de DNA similar con humanos, es 20%, 15. Y María, por ejemplo, 30. Entiendo. ¿Es posible decir la similaritud entre los pequeños y María? Ellos son relatados, no iguales, pero similar. Hay una similaritud entre los. ¿Es posible decir? A ver. Aparte de la tridactilia, ¿se podría decir que son similares de alguna forma? En realidad estamos viendo características fenotípicas que difieren totalmente. Recordemos que sí, también genéticamente y también físicamente. Estamos viendo que los pequeños no tienen tibia peroné, radio y cúbito. María se lo tiene. Y María es más, con mayor similitud al Homo sapiens, pero el ADN completamente no lo es. Entonces, yo creo que para un siguiente estudio se tendría que hacer un estudio específico del ADN, cruzar,
para ver qué tan porcentaje de esos de 15 y 30 pudiera haber cierta familiaridad con los genes, con el ADN, ¿no? Pero pues eso se tendría que hacer en un futuro mediano o largo plazo. Gracias. Bueno, quisiera ampliar un poquito lo que está refiriendo mi compañero José de la Cruz. Más cerca el micrófono, por favor. Efectivamente, hay una diferencia. El cuerpo de Josefina, 15% de similitud al ser humano, y María, un 30% de similitud al humano, pero entre ellas guardan una relación en sus características físicas, como es la tridactilia. Aquí, con las pruebas del carbono 14, que se hizo una datación aproximada de cada uno de estos cuerpos, habría que hacer los estudios correspondientes en DNA para ver si existe una filialidad, esto es, una evolución entre ellos. ¿A qué quiero llegar? Existe una rama de la ciencia que se llama taxonomía, y esta rama de la ciencia, taxonomía, permite la descripción de los árboles evolutivos. En esta situación quisiera yo puntualizar entonces que no sabemos en este momento qué tan relacionados estén entre ellos, pero sí podemos determinar que quizás estamos, como lo mencionó José de la Cruz, en un paralelismo evolutivo o una evolución paralela a la que conocemos. Y esto es parte de lo relevante de los estudios que se deben de continuar haciendo, porque estamos ante una especie que sí existió, y manifiesto especie porque hemos encontrado diversos especímenes, diversos individuos que guardan relación entre sus características, pero que no son iguales. Por lo tanto, hace individuos, entes únicos, irrepetibles, pero que pertenecen a una misma familia, y esto podría llegar a determinar una especie que en este momento no ha sido descrita ni desarrollada por la ciencia. Es una oportunidad de oro de incrementar los estudios y de conocer algo nuevo que hasta el momento no conocíamos, pero que ahora tenemos la puerta de acceso para conocer. Yo apuntaría una pequeña situación solamente, que estamos en ese camino y que, por ejemplo, como hay varios de 30 centímetros, todavía no se ha comparado el ADN entre ellos mismos para poder de una vez determinar especie número 1, por ejemplo. Eso es una situación que también todavía no se ha hecho, y como dice el doctor Salce, estamos al inicio de los estudios filogenéticos. Señor, el micrófono, por favor. Acá está. Yo he visto una reporte de Gentech Sri Lanka, Sí. de Sri Lanka, que en inglés, que de un reporte que estaba comisionado para Stephen Mira. Y hay un statement, un parágrafo que dice que hay una similitud entre las ADN mitocondrial entre María, Guaguita y el cuerpo sin Victoria. La doctora Clara Martínez. Perdón, voy a tratar de no alargarme, pero yo conozco en detalle ese informe, lo estudié en profundidad, el informe de Genetech Sri Lanka. En el informe de Genetech Sri Lanka, fundamentalmente se hace un análisis exploratorio, primero, análisis exploratorio
con pequeños segmentos que se llaman STR, que sirven, perdón, no, momentito, hicieron los dos. Primero, hicieron huella autosómica, o sea, para determinar si había similitud con Homo sapiens sapiens, primero de guaguita. Ya esta mañana mostré que no hubo resultados porque no hubieron alelos que se produjeron. Lo tomé como ejemplo, exactamente pensando en que alguien iba a preguntar. Segundo, de María, algunos se tomó pie de María y manos de María. Pie de María utilizable, yo hice un video en una pequeña cadena que tengo, en donde no es coincidente con ADN Homo sapiens, pero la mano de María es inutilizable, tiene una contaminación que no se puede pronunciar. Entonces, yo no puedo decir, y voy a terminar diciendo, como concluye este señor, porque no hay un solo análisis profundo, no hay una sola secuenciación que permita hacer ese tipo de conclusiones. Momentico, no engañemos a las personas que no entienden, expliquemos, porque se trata de que la gente entienda de qué hablan los que hacen ciencia. Fundamentalmente, son análisis exploratorios que nos sirven para poder concluir, solamente para comenzar a explorar. Entonces, el señor Steven Mera, que no lo conozco, no sé quién sea, me parece que ha ido demasiado lejos en sus conclusiones porque no tiene base. Tercero, y termino con eso, en ese mismo informe, el laboratorio Genetec dice que posiblemente estos daños, porque ha hecho también con ADN mitocondrial y no lograron suficiente tampoco. Y entonces dice que posiblemente esos daños se han dado porque en las mitocondrias de los tres en general se produce heteroplasmia. ¿Qué es la heteroplasmia? En general, las mitocondrias, que son estos organitos independientes que están en el citoplasma y producen ATP, energía, fundamentalmente mutan con gran facilidad. Es casi una mutación de carácter epigenómica, no genómica. En el momento en donde mutan, en la división siguiente van a dar la mutación que se da. Bueno, eso es lo que ellos han encontrado, que ha habido mutaciones de ese tipo, pero eso no explica el hecho, como lo pueden decir los especialistas, no explica el hecho de que los resultados sean completamente incoherentes. Es que esa técnica no es apropiada, como lo pueden verificar, para concluir esa situación. Eso tiene que ser secuenciación masiva de exones o secuenciación masiva nuclear profunda, como las que han explicado. He dicho. Gracias. Y tenemos tiempo todavía para unas 3, 4 preguntas. El micrófono del colega que estaba acá, por favor. Hace rato está también el caballero, hace rato. Ya, ok. Breve, por favor. Gracias. Me llamo Nora Uze. Más cerca el micrófono, por favor. Trabajo en Nurea TV, un media francés. ¿Puede ayudarme, Clara? Gracias. Ma question... Oui. Oui. Ma question c'est, parmi tous les éléments du dossier, lequel vous semble le plus explicite pour démontrer l'authenticité de ces momies? Et en même temps, j'aurais une autre question pour le congressiste. La pregunta, la pregunta número 1 dice que de todos los elementos que se han expuesto hoy, ¿cuál les parece sea el más contundente para sustentar el caso? Primero, ¿no? Sí. Que la respondan. ¿Me responde? Oui, juste la deuxième question au cas où. Formuler la deuxième question. Si le congressiste peut nous dire si la prochaine fois qu'un cas comme cela se reproduit, qu'une découverte comme ça se fait, quels seront ses conseils pour essayer de faire en sorte que le ministère de la Culture puisse tout de suite aller enquêter avant de peut-être perdre les éléments avec le temps. Voilà. La segunda pregunta es, yo creo más dirigida al congresista, es ¿qué sucederá
¿qué sucederá si pasa de nuevo un caso como este? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en general para evitar que esta situación se reproduzca? ¿Cree que va a poderse parar este tipo de actuar del ministerio en donde no se permite actuar sino judicializar? Tenemos algunos mecanismos nosotros en el Congreso. Le hemos invitado a esta mesa de trabajo, no ha estado presente, y la próxima semana misma podremos en la comisión comprometernos a pedirle a la ministra o al ministro que vengan a responder por qué no estuvo, qué es lo que piensan, qué es lo que proponen, pero ante las evidencias mostradas hoy día, yo creo que la línea y la orientación del Ministerio ha de cambiar. Así confiamos en que no solamente el Ministerio, sino las universidades puedan responder a la invitación de hacerse responsable de lo que sus propias funciones y competencias le dicen que deben cumplir. No sé si voy a resumir, ha dicho, lo hago repetir en caso de que sea, que él piensa que a partir de la próxima semana, excusez-moi, pardon, hola, no tengo je n'ai pas beaucoup d'habitude dans la traduction, je mélange tout, pardon, en fait, lui pense qu'à partir de la semaine prochaine, aura une réunion ici même dans le Congrès où en fait va à exiger de prendre des décisions. Qu'est-ce que c'est? De prendre des décisions excuse-moi, ¿puede repetirme un poquito al final para decirle? Ante las evidencias presentadas hoy día por las investigaciones hasta ahora realizadas, yo creo que tendremos una actitud como Estado más proactiva respecto al tema. Il dit que, compte tenu des évidences présentées aujourd'hui, il pense qu'effectivement, il pourra exiger de l'État une attitude proactive. Derrière. ¿Cómo? ¿Cuál consideran que es el hallazgo más contundente? No pas encore répondu. ¿Quién? Bueno, yo en base a los estudios y análisis que he podido realizar a través de las imágenes de tomografía, yo considero desde el aspecto biológico el hecho de haber ya caracterizado la estructura del aparato reproductor y haber constatado el hecho de que este espécimen Josefina se encontraba todavía en un proceso de productividad relacionado a la producción de huevos, porque es evidente que ahí tenemos un elemento biológico y que no se puede falsificar de ninguna manera. Entonces, para mí es un elemento de peso para la autentificación, sumado a todos los análisis que he mencionado en su momento, que autentifican completamente estos seres, y aunado al estudio de ADN, ciertamente le da ese sustento. Gracias. Mais, pardon, je vais traduire. Il dit, José, qu'effectivement pour lui, c'est la trouvaille concernant l'appareil reproducteur de Josefina que se détermine, car il va déterminer fondamentalement la caractéristique d'espèce. Et j'ajoute, comme a dit le docteur Salsi, des caractéristiques pour classement d'espèces, le fait que ce soit avec un appareil autonome et reproductible, c'est un point vital, clé. Voilà. ¿Algún punto importante más que resaltar? Doctor Salce, por favor, rapidito. Bueno, para mí es fácil. Primer punto importante a resaltar: de cada espécimen, la anatomía, morfología, fisonomía. Segundo punto a resaltar: el ADN, en donde hay una diferenciación de más del 70% con la especie humana. Y tercero, lo que se desarrolló el día de hoy en la mañana, la evidencia en los huevos de un embrión. Mi opinión. Ok, otra pregunta, por favor, del señor Macías, por favor.
Muchas gracias. Bien, soy el doctor Miguel Macías, experto en genómica, vengo con el grupo del doctor Jaime Maussan y el doctor Salce. Contestando un poco más a las preguntas que se ha dado, en el análisis genómico que nosotros hicimos fue hacer una técnica de última tecnología, que es hacer secuenciación masiva del ADN. Para ello lo que se hizo fue hacer un análisis detallado, fragmento a fragmento del ADN, hasta poder cubrir la mayoría o la mayor parte del ADN, cerca del 90 al 98% del genoma que pudimos encontrar en estas muestras. Esto nos da una confianza, genéticamente hablando, mayor al 80-85% de certeza por las características propias del material. Sin embargo, nos permite establecer la probabilidad de que estamos hablando de dos especies diferentes, pero genéticamente son muy similares. No obstante, este estudio es un estudio de inicio. Estamos comenzando a analizar la genómica de estas especies y ahora el punto siguiente es determinar, como nos preguntaba el compañero, hacer un análisis comparativo de ambos genomas para determinar si ese pequeño 15% de ADN que comparten con nosotros también comprende secuencias como las conocemos actualmente, es decir, si tienen genes similares a la especie humana. Ahora, la otra etapa sería ver qué tan similar es esa secuencia genómica entre ellas, si comparten genes. Genéticamente hay otros genes que llamamos ortólogos, análogos, parálogos, dependiendo de varios aspectos. El siguiente paso sería determinar si ese comportamiento genético también lo encontramos en estas especies. No obstante, este es un trabajo preliminar. Hace falta repetirlo todo a través de secuenciación masiva, que es la tecnología de punta que se está aplicando a nivel internacional. La muestra es que a partir del genoma humano, hace 20 años, se obtuvieron las primeras secuencias en base a STRs que decía el doctor y la doctora brillantemente. Sin embargo, actualmente hace falta trabajar mucho para entender la genómica de estos organismos. Estamos empezando, hace falta trabajar mucho. El ADN mitocondrial es una herramienta que genéticamente y en cuestiones forenses se aplica para determinar ancestría, es decir, si tienen un origen común. Sería una herramienta útil y nosotros propusimos hacerlo. No obstante, el ADN mitocondrial tiene una característica que es mucho más pequeño que todo el ADN que realmente podemos analizar. Nosotros como expertos, en lugar de analizar DNA mitocondrial, preferimos analizar todo el genoma y para hacerlo de una manera relativamente rápida utilizamos secuenciación masiva. Un procedimiento que es complicado porque requiere herramientas de bioinformática, de biotecnología, que aparte de ser costosas requieren tiempo y además que sea llevada a cabo por expertos en cada una de las materias. No es sencillo, pero se ha logrado. Este es un trabajo preliminar. Nos permite establecer que son organismos diferentes a nosotros. ¿Qué tan similares son ellos? Aún falta confirmarlo y confirmarlo a nivel todavía más detallado, secuenciando fragmento a fragmento para poder saber cuál es la diferencia entre ellos, qué similitud guardan entre ellos y que nos va a dar más información. Si esa característica fenotípica o la capacidad de reproducirse de huevos está en esa información genética que vamos a encontrar o esperamos a encontrar en ese pequeño ADN que sí es informativo. Muchas gracias, doctor. La pregunta, por favor, del colega acá, frente a usted. Ante todo, buenas tardes a todos los presentes. Soy José Carlos Matías Calderón, me llamo José Carlos Matías Calderón, poblador de Ica, integrante de la página de internet La Momias de Nazca. Efectivamente, saludo al congresista Armando Villanueva, ¿no?, por ese proceso de apertura del Congreso. Nunca pensé que así de algo sencillo, como usted lo ha hecho, ha convocado a toda esta gente de científicos, investigadores, ¿no?, para sacar a luz algo que desde mi punto de vista como que se ha pretendido ocultar. Y lo digo porque el Congreso es pues un poder determinado y el poder ejecutivo con el Ministerio de Cultura de alguna manera no ha estado a la altura de las circunstancias. Y lo digo como poblador iqueño, porque nosotros tenemos memoria histórica y hemos conocido pues como personalidades como Javier Cabrera de Arquea, Santiago Aburto, arqueólogos iqueños han tratado en algún momento de sacar algunos casos que se han dado en la región Ica y no han podido porque el Ministerio de Cultura
de aquellos tiempos y de ahora no han hecho caso omiso, ¿no? Pues para trabajar conjuntamente con ellos. Uno de los últimos casos fue esto de, por ejemplo, tenemos la piedra de Cucaje, las cabezas largas, que hemos tenido que recibir apoyo de un extranjero, apoyo del exterior para poder sacarle ADN, cosa que pienso que no se debe repetir con los tridáctilos. En ese sentido, ¿cómo nosotros, la pregunta va en el sentido de que cómo nosotros podemos confiar en la entrega, por ejemplo, de los cuerpos, si no hay voluntad política? Se ha demostrado hoy día de que no han estado presentes y hacen acciones paralelas, porque se le está tratando de convocar a los señores a un evento en donde van a estar, parece, gente del Estado, del Ministerio de Cultura, pero un evento paralelo en un órgano no oficial. Este es el órgano oficial en donde se debe tratar, y aquí ha convocado el congresista como un poder determinado. Y están los investigadores, los científicos. Sin embargo, parece que gente del Ministerio de Cultura está llevando a otro lado, a otro espacio no oficial, y desde ahí mi preocupación como miqueño, como guardián, al igual que ustedes, de esas momias, para que estén en buenas manos. En ese sentido, mi pregunta sería al congresista Armando Villanueva, y desde ya saludo a usted por esa transparencia y saludo a los investigadores. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos hacer los ciudadanos para de alguna manera hacer de veedores para que el Ministerio de Cultura esté a la altura de las circunstancias y no sea pues lastre o algo así? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Congresista, por favor. Bueno, no solo el Ministerio de Cultura, también a Luis Gonzaga, que ha manifestado su buena voluntad, por lo menos por parte de su representante. Yo creo que avanzamos en la sensibilización. Ha estado la San Antonio Abad, que también estaría cerca de las muestras. Yo creo que hemos dado un paso, vuelvo a repetirlo, de sensibilización. Yo mismo estuve muy mortificado porque pese a los años que tenemos recreando estos temas controvertidos con unos a favor y otros en contra, y el Estado inmóvil, ¿no es cierto?, me atreví a presentar el proyecto como motor inicial que permita la reacción. Yo mismo fui a conversar con la ministra, he conversado con las universidades, hemos hecho invitaciones a distintas instituciones. Bueno, hemos dado unos pasos. Pareciera que aquello que debía proceder naturalmente no es tan natural que responda. Entonces, vamos a dar los siguientes pasos. Yo mucho más comprometida ahora que he escuchado la participación de cada uno de los científicos para hacer que esto siga procediendo. Y la sociedad iqueña, yo creo que a través de las redes tiene que empezar a manifestarse, porque este es un patrimonio muy vinculado a Ica, a Nazca, a Palpa, que son sus territorios. Así que hay que compartir responsabilidades. Y antes de dejar el micro, yo quisiera hacer una pregunta. Tenía muchas preguntas, pero una pregunta a la comunidad científica con la que comparto esta mañana, o esta mañana y esta tarde. ¿Hay posibilidades de continuar investigando con las muestras que tenemos hasta ahora? ¿Hay el propósito, hay el plan de seguir investigando con estas muestras, aquellas que, para seguir dando los siguientes pasos? Le pregunto también a cada uno de los científicos, pero también a Tierra Min, que ha sido uno de los propulsores, tiene los nexos correspondientes, no sé, a todos los que estamos acá comprometidos con esa tarea. Con respecto a la investigación que yo estoy llevando a cabo, estoy terminando una caracterización diagnóstica del espécimen de 60 centímetros, de tal manera que es importante tener todos los elementos de análisis, de datos, de información, y que estos en su momento puedan ser publicados a través de una revista científica. Al menos el sustento científico lo estamos teniendo. La otra parte es el aspecto histológico. Hoy nos llegó el resultado de la datación del carbono 14, lo cual es una muy buena, de la piel, es una muy buena noticia, puesto que en principio se tomó muestra para la datación de lo que es la cadera, el hueso y de Victoria, y hoy resulta que el carbono 14 de la piel coincide perfectamente con una datación de 996 a 1135 años. Es coincidente los dos resultados. Estamos hablando y de dos elementos biológicos, como son los huesos y como son la piel. Yo voy a continuar, al menos en este sentido del análisis de piel. Desafortunadamente no hubo tiempo para presentar el resultado, pero ya tenemos el resultado histológico y
y conservando algo de la muestra que aún conservo, el siguiente paso es hacer un estudio histoquímico de los elementos que constituyen el tipo de queratina con que se compone esta piel. Entonces, por mi parte, yo le comunico al congresista que guardo mucho interés por continuar en la investigación y ojalá, si en un futuro mediano corto, que se llega a convocar a toda la comunidad científica de Perú para continuar en este estudio, yo le externo mi apoyo para continuar con ello y que se me pudiera tomar en cuenta para ello. Gracias. Quisiera adjuntar solo un punto, que el objetivo, esperamos, digamos, el deseo que las instituciones van a recuperar el material y van a poder confirmar, iniciar nuevos análisis y más que seguro van a llegar a las mismas conclusiones, pero son análisis que cuesta carísimo. Gaia, Tercer Milenio, Instituto Incarí han hecho muchos esfuerzos y quiero agradecer a todos los internautas, la plataforma ulule.fr que nos han apoyado para iniciar los primeros análisis. Sin ellos no habríamos podido iniciar todo este trabajo de largo plazo. Y por el futuro yo espero a título personal que las instituciones van a empoderarse del material, del asunto y van a realizar nuevos análisis. Falta, por ejemplo, biopsia de Josefina. Sería súper interesante de realizar las mismas investigaciones con Alberto, el gris que tiene una placa a la cadera, y a Paul es uno de los grises que tiene, se nota muy bien una piel reptiliana, igual como a Victoria. A mí me gustaría saber si tiene la misma antigüedad, si tiene el mismo ADN, etcétera, etcétera, pero va demorar un poco de tiempo y necesitamos de hombre como el congresista Armando Villanueva para impulsar este tipo de proyecto de ley, y creo que yo espero que esta ley va a pasar justamente para perennizar, garantizar un futuro a este gran tesoro de las momias de Palpa Nazca, que son patrimonio nacional de Perú, patrimonio de la humanidad. Bueno, gracias. ¿Qué más? Yo me he encargado de hacer el estudio tomográfico de María y hemos encontrado bastantes coincidencias con el científico ruso, lo cual quiere decir que nuestra preparación es bastante buena, pero faltan interrogantes que resolver. Por ejemplo, yo he encontrado una lesión cavitaria en el pulmón derecho. Quisiéramos saber si es que esa lesión cavitaria es producida por una tuberculosis o por una... asimismo, hemos encontrado otras patologías que no necesariamente puede ser de tuberculosis, porque también hay una tuberculosis de la columna vertebral. Entonces, necesitaríamos otras opiniones. Solamente hemos coincidido con el científico ruso en todo lo que concierne a María, pero necesitaríamos la opinión de otros especialistas para llegar a un buen puerto. Bueno, por unas cuestiones de tiempo también me están diciendo que ya... Permítame decir algo en relación al tema. Machu Picchu fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1983 y hemos avanzado en un porcentaje de su investigación y puesta en valor. Es la presunción de patrimonialidad la que nos lleva precisamente a comprometernos con un proyecto de investigación, de puesta en valor, para ir desentrañando conocimientos, referencias, información. Pues acabo de evidenciar que el proyecto que era pequeñito, que decía, el proyecto de ley que decía, oiga, declárese de interés nacional la investigación, bueno, ya empezó a crecer, porque ahora vamos a ampliar el proyecto solicitando que se declare patrimonio nacional, histórico, cultural, investigativo, científico, y al Estado le vamos a pedir que tramite su condición de patrimonio de la humanidad.
para empezar estas muestras. Esa es la noticia. De modo tal que podamos contar con la participación de UNESCO, ¿no? Y de toda la comunidad internacional. Bueno, pues si avanzamos un pasito más, una arenita más en este aspecto. Y yo creo que en la medida que vayamos caminando, seguiremos avanzando. Gracias, congresista. Como decimos periodísticamente, esa es la pepa, esa es la noticia. Declarar patrimonio, ya no solo una investigación, sino declarar patrimonio cultural del Perú. Bueno, extraordinario. Y con respecto a la pregunta que se hizo, si hay todavía posibilidad de seguir haciendo investigaciones, congresista, el periodista Jaime Maussan tiene algo que decir al respecto, por favor. Ya para terminar, sí. Muy breve, ya vamos a terminar. Solamente decir que ya hay disposición para realizar una investigación tan profunda de ADN como se hizo con Josefina y con la mano, con María. Y tenemos las muestras ya necesarias para hacer una investigación como lo hizo Abraxas, comparándola quizá con más de 1 millón de especies y podremos tener la respuesta. Y la segunda, sabemos que la Universidad de San Marcos estaba prácticamente dispuesta a un paso de iniciar estas investigaciones y por cuestiones legales, de participación del Departamento Legal no se hizo. Ojalá y que ahí esté el futuro, ahí es donde el Perú puede continuar en una universidad y qué mejor que en esta, que es realmente la benemérita de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la participación. Creo que de esta manera estamos terminando. Ya, muchas gracias. La última participación, por favor. Bueno, muy breve. Sí, nada más para corroborar también lo que acaba de decir Jaime, que bueno, así como en el proyecto del genoma humano fueron 2 componentes importantes los que se necesitaron, gobierno e iniciativa privada, que hubo un momento en que parecía que era una carrera entre los dos, pero en realidad siempre fue una sinergia. Igual aquí, o sea, desde el punto de Abraxas estamos dispuestos a colaborar con Jaime para proveer de ese análisis adicional que se requiere para el nivel genémico de las muestras que acaba de mencionar y bueno, siempre y ahora más que se ve la disposición del gobierno peruano para que exista este canal de comunicación y retroalimentar mutuamente la investigación de estas momias tridáctiles. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos y antes del cierre queremos dejarle las últimas palabras al congresista que ha sido el promotor de toda esta reunión y que todos estemos acá dando esta información para la opinión pública peruana y del mundo. Congresista, para el cierre, por favor, le agradezco sus palabras. Solo para agradecer una vez más a toda la comunidad científica que ha estado presente, proveniente de todo el mundo, por haber atendido al propósito de sustentar cada mes más este proyecto de ley que fundamentalmente trata de hacer que se declare de interés nacional la investigación de estos hallazgos muy importantes, no solamente para Nazca, para Ica, para el Perú, sino para el mundo entero. Comprometer una vez más a que continúe con los estudios correspondientes, los análisis. Nosotros haremos lo nuestro desde el lugar que nos corresponde. Así que yo pido que este agradecimiento sea sellado con un aplauso común por haber dado este paso importante hoy día. Gracias una vez más, eternamente agradecido. Gracias, muchísimas gracias por su participación. De esta manera también ponemos punto final a la transmisión en vivo que ha estado de manera continua desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente y en estas últimas 2 horas también respondiendo a las preguntas de algunos medios de comunicación nacionales e internacionales que han tenido a bien acompañarnos en esta última etapa. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias a los invitados, gracias al panel que nos ha acompañado esta tarde. Muy buenas tardes.
¿Pero está el audio? ¿Está el audio? 1, 2, 3. Bueno, parece que hubo una falla. Bueno, quiero concluir así la reunión, la exposición que se ha realizado durante 6 horas en vivo esta mañana desde Lima, Perú, desde el Congreso de la República del Perú, donde se han presentado todas las evidencias que demuestran que estos seres no tienen paralelo en la